Capítulo 78. Examen de nivelación para alumnos de primer año. 2. Con el ambiente ahora algo despreocupado en la escuela, el decano principal McDowell sintió un poco de alivio. Sentado en su escritorio en su oficina privada en el edificio Trix, el caballero mayor se estiró un poco antes de revisar el montón de documentos. Dado que el montón solo eran informes sobre el trabajo académico realizado durante las vacaciones, era menos de la mitad de lo que solía manejar. Era genial que su carga de trabajo hubiera disminuido, pero el hecho de que estuviera en una posición donde tenía que trabajar a pesar de ser vacaciones era bastante decepcionante. Al ser una figura de autoridad en tal grado, rara vez se quejaba de la carga de trabajo en sí, pero aún así al menos McDowell a menudo deseaba poder mantener al menos algo de calidad de vida. Hoy es el día del examen de asignación de clase para primer año. Los profesores a cargo de manejar la asignación de clase para el departamento de combate, el departamento de magia y el departamento de alquimia habían presentado todos sus informes. La ubicación y el contenido del examen eran todos diferentes, pero todos habían ideado sus propios estándares y contenido de calificación aceptables. Entre ellos, la prueba del departamento de magia parecía ser la más interesante. El examen de asignación de clase del departamento de magia siempre había sido supervisado por el profesor Glast. La escuela tenía plena confianza en su juicio, así que habían dejado todo enteramente a su discernimiento. Pero ahora que el profesor Glast, que había estado a cargo de seleccionar individuos dentro de la clase de primer año, había fallecido, ¿cómo juzgaría y evaluaría el departamento de magia las habilidades de los estudiantes? Contempló esa pregunta con mucho interés. La nueva profesora a cargo del examen de asignación de clase era la mejor alumna de Glast, Claire Elfin. A menudo escuchaba rumores sobre ella entre los profesores veteranos. Sonaba como si fuera alguien que había salvado a un país en su vida anterior. De lo contrario, ¿cómo más podría tener esa suerte cuando se trataba de las personas a su alrededor? O eso decían los rumores. Las personas con las que se encontraba siempre eran del máximo talento, ya fueran maestros o estudiantes. Como si realmente hubiera nacido con la suerte de atraer a grandes personas, realmente no había personas mediocres a su alrededor. A menudo había escuchado, desde el punto de vista de un maestro, cuán envidiable era la fortuna que ella tenía. El decano McDowell se preguntó si realmente era una persona tan afortunada. Cuando agarró y revisó el directorio de miembros en su laboratorio, comenzó a sentirse inseguro de si realmente era una llamada lista de élites que no tenían una sola persona mediocre. Pensando que debía haber una razón para todo, se convenció a sí mismo de ese hecho. El decano McDowell luego firmó los papeles antes de entregarlos. Reporte de directorio de laboratorio, profesora adjunta Claire Elfin, jefa de laboratorio, Claire Elfin asistente superior, Anne Salelan personal de beca escolar, Anix Pelomere et Rod Taylor Clevius Nortendel. Esto no está bien, jajaja. La profesora adjunta Claire se sentó en la cima de la montaña Orun mientras exhalaba un suspiro de preocupación. Frente al altar había alrededor de 5 o 6 objetos de ingeniería mágica rotos. El circuito en sí debe haberse torcido por un impacto externo. Ni siquiera funciona si le infundo poder mágico. Tendré que pedirle al profesor de ingeniería mágica que repare esto por separado. Pero no hay tiempo para eso ahora. Disco de aparición. Era un objeto de ingeniería mágica de grado raro. Una herramienta que hacía que los oponentes cayeran en confusión con la aparición de una variedad de bestias salvajes y monstruos. El punto era usar docenas de ellos como trampas para esparcir a lo largo del camino a la cima. Todavía quedaban muchos otros discos, así que tener solo 5 o 6 de ellos rotos podría parecer que no afectaría el panorama general. No puedo creer que los discos más importantes fueran los que se rompieron. Estamos en problemas. Los discos púrpuras que Anes llevaba eran de un tipo diferente a los demás. Estaban hechos con circuitos mucho más delicados y una cantidad decente de poder mágico. Eran los que servirían como el obstáculo final para el examen de asignación de clase. Mientras que los discos regulares mostraban apariciones de lobos y kobolds, los discos púrpuras en su lugar mostraban monstruos y bestias salvajes en toda regla. Hasta donde yo sabía, la mayoría de los estudiantes de primer año fueron derrotados por los osos pardos, gárgolas de sangre roja, banshees etéreas y similares que salían de los discos púrpura. Todos eran enemigos que no podían ser manejados a nivel de primer año. Más tarde, cuando la escuela cuestionó a la profesora adjunta Claire, hubo una anécdota aterradora donde ella respondió con ingenuidad de, no necesitaban ser al menos de este nivel para entrar a la clase A. Un águila vieja es mejor que un cuervo joven. Realmente era la discípula del profesor Glast. Aunque pudiera parecer inocente para el mundo, era de sangre fría cuando se trataba de cosas importantes. Realmente no podías juzgar apresuradamente a una persona solo basándote en la impresión. No hay nada que se pueda hacer. Todavía quedan algunos discos púrpuras. Tendremos que continuar el examen usándolos. Solo tendremos que intentar configurarlos en secciones superpuestas para encubrirlo. Aunque dijo tales palabras de consuelo, la profesora adjunta Claire sabía bien que no era bueno. Cuanto menor era el número de discos púrpura que se instalaban, más fácil se volvía el examen en sí,
y mucho más basado en la suerte para aprobar. Los estudiantes que tenían buena suerte y no se encontraban con un disco púrpura aprobarían fácilmente. Sin embargo, aquellos que quizás habían puesto más esfuerzo, si se encontraban con un disco púrpura, eso significaba que definitivamente serían eliminados. Apenas logramos transportar todos estos hasta aquí y ahora dices que no podemos usarlos. El de aspecto sombrío Clevius parecía particularmente molesto mientras se tiraba del cabello. «Guau, en serio, pasamos por tanto jodido esfuerzo. ¿Cómo puede esto?» Cuando iba a decir algo, contuvo rápidamente la respiración al ver a Anes agachada en una esquina del altar. La culpable detrás de la situación era Anes. Ella era la que pensó que manejaríamos los importantes objetos de ingeniería mágica bruscamente, así que por si acaso sucedía algo malo, quería llevarlos personalmente ella misma, pero al final, en el camino hacia arriba terminó dejándolos caer al suelo. En la superficie, si no tenías mucho conocimiento de ingeniería mágica, podrían parecer bastante duraderos. Sin embargo, en el interior había varios circuitos sensibles, por lo que debía manejarse con el máximo cuidado. El otro problema provenía de la actitud despreocupada de la profesora adjunta Claire, en la que olvidó advertirnos de antemano sobre ellos. Anne solía ser tan buena cuidando su trabajo que se había vuelto complaciente y asumió que una vez más se ocuparía de todo. Lo siento. Debería haber estado prestando más atención. No, es. Clevius se puso a sudar frío mientras rápidamente bajaba la cabeza. Luego se movió inquieto mientras jugaba con las yemas de sus dedos, murmurando para sí mismo. ¿Cómo puedo enojarme cuando te ves tan apenada así? El ambiente de repente se volvió solemne. La profesora adjunta Claire, Anix y Clevius mantuvieron la boca cerrada. Yo fui el primero en decir algo. Bueno, solo quedarse sentados así no va a arreglar estos objetos de ingeniería mágica rotos o la situación en sí. Lo que era seguro era que ahora era una situación crítica. En cuanto a lo que sabía sobre el espadachín fracasado de Sylvanie, eran los discos púrpuras que la profesora adjunta Claire había preparado los que hicieron reprobar a todos los estudiantes de primer año. Dado que el examen de asignación de clase para primer año era un incidente que tuvo lugar lejos de la historia principal y no tenía mucha importancia, no conocía los detalles exactos de cómo fue el examen. Sin embargo, era difícil creer que tal evento tuviera lugar en la historia. Un evento donde Anes dejó caer los importantes objetos de ingeniería mágica porque se sorprendió al verme siguiéndola justo detrás de ella. Siendo ese el caso, el flujo de la historia de lo que vendría no era difícil de imaginar. Sí, por casualidad, debido al nivel de dificultad muy reducido, estudiantes que fueran aceptados en la clase comenzaran a aparecer y luego, incluso afectaría el próximo evento de práctica de combate conjunto. Los de primer año corrieron hacia Taylor con el deseo de convertirse en el primer estudiante aceptado en la clase A. Entonces, Taylor era alguien que se suponía que agarraría su espada y derrotaría a todos esos de primer año como si nada. Se suponía que Clarice comenzaría a interesarse en él entonces. Eso significaba que toda la estructura de la historia quedaría arruinada. No solo eso, sino que, al cambiar la asignación de clase de primer año en sí, todos los eventos y relaciones que tuvieron lugar entre los estudiantes también se volverían desconocidos. Por supuesto, no todo podía ser perfecto. Si es algo menor, estaría bien, pero era un giro demasiado grande. Era algo demasiado destructivo para que yo lo dejara pasar. ¿Cuál fue el momento más grande? ¿El momento en que te diste cuenta de que estabas en Sylvanie, una tierra de aprendizaje? Si le hicieras a Tanya esa pregunta, su respuesta sería cuando saludó a sus nobles y honorables compañeros de clase, específicamente hablando, la Santa Clarice. La política de la escuela de que la virtud del aprendizaje tomara precedencia sobre el estatus noble de uno hizo que incluso la persona más cercana a la voz del dios Telas, a quien el mundo admiraba, caminara por el distrito educativo como un ser humano regular. No había mucha gente que hubiera visto a la Santa Clarice en persona y si la vieras, apenas podrías obtener una vista decente de la gran multitud que atraía. Era un pilar de apoyo espiritual para los millones de seguidores del dios Telas. Clarice estaba acostumbrada a pararse frente al público. Era alguien que siempre brillaba intensamente, usando ropas sagradas blancas. Sin importar a dónde fuera, todos a su alrededor se arrodillaban naturalmente. Ver a esa misma Clarice enviar a sus caballeros de la catedral de regreso mientras usaba el mismo uniforme de Sylvanie era una sensación surrealista, fuera de este mundo para Tanya. Se preguntó si estaba bien que tal persona asistiera a la escuela como una persona regular. Aunque estaba con un atuendo diferente al habitual, su elegancia no se desvanecía. Su cabello era más cercano a un gris agradable que plateado y le caía hasta la cintura. Sus ojos rojos, que enviaban un escalofrío por la espalda de Tanya, no se movían ni un poco. Aparte de eso, tenía un pasador de mariposa rojo que ocupaba un gran lugar al lado de su cabello. Aunque no parecía que llevara muchos otros accesorios, todavía se veía espléndida. En la entrada de la montaña Orun, los nuevos estudiantes del departamento de magia que se habían reunido para esperar el inicio del examen estaban paralizados. Los estudiantes que eran creyentes de la religión Telas ya se habían arrodillado. En una escala bastante grande, los miembros de la casa Rod Taylor, incluido el jefe de la casa, fueron previamente bautizados por la orden de Telas. Debido a eso, Tanya también rápidamente inclinó la cabeza por cortesía. Gracias,
pero no hay necesidad de ser tan cortés. Una voz pequeña pero clara inundó a los estudiantes entrantes. Si expresan continuamente su máxima cortesía, la vida escolar en sí puede volverse difícil. Así que, por favor, simplifiquen su cortesía para mí. A pesar de que Clarice lo decía, los estudiantes todavía eran reacios a levantar la cabeza. La primera persona en levantar la cabeza fue Tanya Roth Taylor. En términos de nobleza de estatus, era alguien que al menos podía rozar hombros con Clarice. Es el mayor honor conocerla, Santa Clarice. Soy Tanya Roth Taylor, la heredera de la casa Roth Taylor, o la casa Roth Taylor. Creo que el jefe de la casa, Crepin, fue bautizado antes, aunque sucedió que yo aún era bastante joven, así que no lo recuerdo bien. Fue el día más honorable. Cada movimiento que Tanya hacía estaba lleno de confianza, todo mientras permanecía cortés y respetuosa, lo que era un impacto refrescante para los otros compañeros de clase. Como una hija estimada, Tanya se aseguraba de que su elegancia y gracia siempre estuvieran tan afiladas como un cuchillo, pero al mismo tiempo, rara vez mostraba una persona que se inclinara o cediera frente a nadie. Pero no importa cuán fuerte fuera su personalidad, cuando la otra persona era una santa, la historia cambiaba. Escuché sobre lo que le sucedió a la hija mayor Arnen hace unos años. Aunque es un poco tarde, me gustaría ofrecerle mis más sinceras condolencias. Era Arwen, no Arnen, pero Tanya no se molestó en corregirla. Si hubiera intentado corregirla, la atmósfera se habría vuelto bastante incómoda. Dado el estatus de una santa que vivía una vida conociendo a muchos aristócratas en todo el país, era difícil esperar que recordara a todos y memorizara los nombres de sus hijos. El hecho de que estuviera cerca de recordar a su familia era algo que Tanya consideraba un honor. En primer lugar, no había nadie más en la Academia Silvani además de la princesa Fenia que pudiera enfrentarla a ella y a Clarice al mismo nivel. Es un honor que usted lo haya recordado y haya dado sus condolencias. Una vez que sea adulta, también vendré a bautizarme. Lo estaré esperando, señorita Tanya. Después de decir eso e intercambiar risas, la atmósfera una vez rígida ahora parecía haberse relajado. Los estudiantes a su alrededor que habían estado indecisos habían comenzado a relajarse un poco. Encontrarse con la santa era un evento realmente memorable, pero lo más importante era el examen de asignación de clase que se estaba llevando a cabo. El departamento de combate estaba en la plaza estudiantil, el departamento de magia estaba en la entrada de la montaña Orun, el departamento de alquimia estaba bajo tierra en el edificio Bell. Dependiendo de tu departamento, el lugar donde te reunías y el contenido de la prueba diferían, pero el objetivo seguía siendo el mismo, ser asignado a la clase A. Durante años, el estatus de la clase A había sido ridículamente elevado, con el profesor Glast a cargo del examen de asignación de clase. Incluso solo mirando a los actuales estudiantes de la clase A en el segundo año, podías verlo claramente. Lucy, Lortelle, Jix, Aila y Edel. Más de la mitad de los estudiantes ya eran considerados y tratados como ases. Además de su estatus, también había beneficios adicionales para los estudiantes en la clase A. La matrícula era gratuita, el privilegio de ingresar a la residencia Obelius, un dormitorio muy elogiado que todos admiraban, e incluso la mayoría de las instalaciones de bienestar estudiantil también eran gratuitas. Ya sea que quisieras el alto honor o los beneficios prácticos, la clase A estaba destinada a ser codiciada como un estudiante de primer año entrante. Lo mismo era cierto para todos los estudiantes reunidos en la entrada de la montaña Orun. La mayoría de los estudiantes querían ingresar a la clase A por sus propias razones. Dijeron que el destello de luz que viene desde la cima de la montaña Orun sería la señal. Tanya murmuró eso para sí misma mientras miraba desde la multitud hacia la cima de la montaña Orun. Con un destello de luz como señal, todo tipo de poder mágico comenzó a impregnarse en las piedras de poder mágico escondidas a través de la montaña. Usando tu propia percepción de maná para encontrar las piedras de poder mágico, luego presentándolas al altar en la cumbre de la montaña. Así era como aprobabas el examen. El tipo de piedra de poder mágico que, en contraste el tiempo que tomó y el método usado para abrirte paso hasta la cumbre se usaba como criterio de calificación. Tenían que darse prisa. De una forma u otra, todos eran estudiantes de primer año entrantes de Silvanie. No era simplemente un lugar donde se habían reunido aquellos con alto y noble estatus. También había muchos individuos a los que se les dio permiso para asistir gracias a su ridículo talento y habilidades en varios campos. Por supuesto, aunque ya pudieran ser talentosos, eso solo aumentaba cuanto querían aprender. Incluso si lo limitabas a los estudiantes del departamento de magia, ¿cuántos estudiantes había? La santa de la Orden de Telas, Clarice. La heredera de la casa Roth Taylor, Tanya. El heredero de los mercenarios Rockin, Jack. El investigador más joven de la Asociación de Poder Mágico Tok, Joseph. Aparte de ellos, había demasiados para mencionar. Todos miraban hacia la cumbre de la montaña. La punta del altar vagamente visible era más alta de lo que habían pensado. Dentro de la casa Nortendel, vivía el demonio de la espada. Ese era un viejo rumor. Perdiendo su sentido de identidad, no podía distinguir la diferencia entre amigo y enemigo. Con una daga, te apuñalaría los ojos, te arrancaría la barbilla con las manos desnudas, arrancaría carne humana y rompería tus huesos. No importara lo que fuera, si tenía un objeto afilado en la mano, destrozaría cualquier carne que pudiera ver y estaría en completo éxtasis mientras se cubría de sangre. Incluso para la casa Nortendel,
que eran los mejores espadachines del continente, resultó demasiado difícil traer de vuelta al niño que nació con tal demonio interior. No importaba cuánto fingiera ser una persona, el momento en que perdía la racionalidad había sangre a su alrededor. Un monstruo con ojos rojos sangre que iba por ahí matando ferozmente a los que lo rodeaban. A tal criatura, las morales tradicionales no se aplicaban. Aunque nunca le enseñaron a usar una espada, todavía sabía cómo. Solo 2 días después de abrir sus ojos al poder mágico, comenzó a envolver maná alrededor de su espada. Su talento como espadachín era sobresaliente, pero sus fundamentos como ser humano eran opuesto. Incluso Evian Nortendal, el jefe de la casa Nortendal, finalmente se rindió con él. Los miembros de la casa Nortendal eran todos muy conscientes. Clevius Nortendal no podía hacer nada sobre la naturaleza demoníaca con la que nació, que luchaba contra su voluntad. Para controlar algo demoníaco que está dentro de ti, en última instancia necesitabas mantenerte alejado de tu poder innato. Rumores de un demonio de la espada sediento de sangre, acusaciones de ser avergonzado por su familia y la constante presión de ser un monstruo hacían difícil para los que lo rodeaban. Clevius vivió sus años de infancia con esa carga. La etiqueta de ser un monstruo lo siguió toda su vida. Su falta de autoestima lo convirtió en una persona sombría, pero al menos su vida como un monstruo sediento de sangre había terminado. Ya no era feliz sosteniendo una espada. Estaba aterrorizado de su poder, que podría terminar matando a alguien. Prefería huir que pelear. El miedo al que se había acostumbrado carcomía su interior. Era inevitable que algún día ya no le quedara ninguna autoestima. Deberías agarrar una espada. Las palabras vinieron de Ed Rottweiler. En el altar sustituto en la cumbre de la montaña Orun, todos los miembros del laboratorio de Claire se habían reunido para dar sus opiniones. Entre ellos, una alternativa fue propuesta por Ed Rottweiler, que parecía estar perdido en sus pensamientos. Cambiemos el contenido del examen. El último obstáculo que tienen que enfrentar puede ser pasar a través de nosotros. Si pueden llegar al altar abriéndose paso a través de sus superiores, entonces eso significa que deberían estar más que calificados para la clase A. Esa es una razón suficientemente buena. En términos generales, los estudiantes de la clase A deberían ser más fuertes o más hábiles que sus superiores, que son solo 1 año o 2 mayores que ellos. ¿Quieres que luchemos personalmente contra los de primer año que suben? Entonces, ¿quién supervisará todo? No hay necesidad. El punto de supervisar es asegurarse de que no haya trampas, pero si nos convertimos en la prueba misma, entonces no habrá razón para supervisar. Y estoy seguro de que Anix podrá manejar la supervisión de la seguridad de los estudiantes por su cuenta. La montaña Orun era difícil de cubrir por tu cuenta, pero con Anix, que era un experto en magia de vuelo, debería al menos poder cubrir hasta el punto de cualquier accidente de seguridad, si no trampas también. Pero, en primer lugar, ya presentamos el informe con respecto al examen a la escuela. Si cambiáramos el contenido de la prueba ahora, podemos simplemente reportarlo de nuevo más tarde, Anes. Si solo revisamos el informe un poco más tarde y lo presentamos, entonces no habrá problema. Entonces vamos a realizar el examen primero y luego revisar el informe después. ¿No va eso contra las regulaciones de la escuela? Si corremos a presentar el informe ahora, funcionará. La persona a cargo del informe, la profesora adjunta Claire, puede ocuparse de eso. Después de decir eso, todos miraron a la profesora adjunta Claire. Ed Rottweiler podría haber hecho el punto, pero era la profesora adjunta Claire la que tenía el poder de tomar la decisión. ¿Quieres que redacte el informe ahora mismo y lo presente de nuevo? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que tengo que hacer aún más papeleo? No es posible. Corriendo como loca hasta el laboratorio, luego haciendo copias de inmediato. Supongo que es posible terminar apenas justo antes de que salgan los resultados del examen. Mientras Claire pensaba mucho por sí misma, tarareando, comenzó a hacerle una pregunta a Ed. Si esto continúa como está, la dificultad del examen será demasiado fácil, así que en última instancia habrá demasiados estudiantes teniendo éxito en entrar a la clase A. Habrá mucho de qué hablar y explicaciones que necesitaría hacer si eso sucediera, pero, por el contrario, si hacemos como dices y ustedes asumen el papel de defender el altar, ¿podrán enfrentar a todos los estudiantes? Técnicamente hablando, no tendremos que enfrentarnos a todos. Solo a aquellos que hayan encontrado una piedra de poder mágico y hayan pasado los objetos de ingeniería mágica de tipo aparición. Si pasaron por todo eso, ¿no serán bastante fuertes? La mayoría de ellos estarán exhaustos para cuando lleguen a nosotros de todos modos. Creo que la idea de Ed será mejor de lo que originalmente había pensado. Aunque no había discos púrpuras, abrirse paso a través de los discos ordinarios también era bastante desafiante. En el centro del grupo, Ed se frotó la cara una vez más. Se echó el flequillo hacia atrás mientras tomaba una respiración profunda antes de hablar honestamente. Para resumir, esto es lo que haremos. Mientras la profesora adjunta Claire va a redactar rápidamente el informe, Anix supervisará la seguridad de los estudiantes, Clevius bloqueará la entrada sur al altar y Anes bloqueará la entrada norte. Entonces, ¿qué hay de ti, Ed? Cuando Anes dijo eso, Ed golpeó el altar. Yo protegeré el altar. Tengo algo en mente, así que creo que será mejor hacer como planeé. En cuanto a entrar en detalles, no creo que haya tiempo para eso. Después de decir tanto, hubo silencio entre el grupo de nuevo. La alternativa de Ed era plausible a su manera. Anes era una estudiante modelo en estudios elementales y Clevius era el mejor estudiante en el departamento de combate. Por supuesto,
podría ser difícil para los dos detener a todos los estudiantes que habían pasado los objetos de ingeniería mágica, pero los de primer año todavía estarían exhaustos por todo, así que alrededor de 9 estudiantes deberían haber sido manejables para los dos, pero aún así no había garantía de que todo saldría perfectamente. Ed, que estaba solo en el altar, sintió eso profundamente, ya que es mi culpa que las cosas hayan llegado a esto, no expresaré ninguna queja. Anes respondió con una respuesta directa. La profesora adjunta Claire también pareció pensar mucho en ello, pero gradualmente llegó a aceptar la opinión de Ed. Anix también parecía no tener quejas. Todo lo que quedaba era Clevius. Todos los ojos se volvieron hacia él. Aviach, en serio. Clevius no confiaba en Ed Rottweiler, pero con todas las opiniones convergiendo en un lugar, era difícil actuar terco incluso si eras Clevius. Entendido. Dije que entendido. La profesora adjunta Claire rápidamente bajó de la montaña. Anix Pelomere reunió poder mágico en su cuerpo poco a poco, comenzando a flotar. Anes Alelan reunió el poder de la magia elemental y revisó su cuerpo, luego fue a bloquear la entrada norte. Clevius Nortendel sacó su espada mientras a regañadientes iba a vigilar la entrada sur. Después de que todos se fueran a hacer sus respectivas tareas, todo lo que quedaba era puro silencio en el altar. No había otros ruidos excepto por el viento ocasional que pasaba. Permanecí solo mientras miraba hacia arriba al altar por un momento. ¿Qué tan alta era la lápida que ni siquiera se podían ver correctamente las letras superiores escritas en ella? Mirando alrededor, podía ver una vista completa de la isla Akin desde la cima de la montaña, desde el distrito educativo del sureste, el distrito comercial del suroeste, el bosque del norte, el acantilado del noreste, hasta la costa en el este. Después de inhalar el aire de la altitud alta, inspeccioné el objeto de ingeniería mágica que había caído al suelo una vez más. Objeto de ingeniería mágica, disco de aparición, púrpura, un dispositivo en forma de disco que revela la ilusión de un enemigo poderoso a través del poder mágico del fabricante. Tiene un grado más alto que el de un disco de aparición regular. Puede mostrar un enemigo más fuerte. Grado, muy raro nivel de dificultad de producción, es un objeto de ingeniería mágica dañado. No puede funcionar correctamente. Había 6 de ellos. Por supuesto, todavía era difícil para mí repararlos por completo con mi habilidad actual de ingeniería mágica. Sin embargo, si recolectaba los componentes internos e intentaba rehacerlos aproximadamente, incluso si no produciría el resultado original, podrían producir al menos un resultado similar. En cuanto al tiempo, Clevius y Anes me comprarían algo. Dejé los discos mientras regresaba hacia el altar. Altar sustituto. Si presentabas un objeto que contenía poder mágico al altar, extraería el poder mágico de él mientras era asimilado en el aire y el cuerpo de uno. Saqué una pequeña bolsa de cuero del fondo del altar. La profesora adjunta Claire la había traído. Había objetos que parecían las piedras de poder mágico escondidas a través de la montaña. Parecía que eran las obras después de que ella las había esparcido por todas partes. Las piedras de poder mágico con tanto poder mágico dentro de ellas eran bastante caras, pero como podían recuperarse fácilmente con magia de recolección, no suministraron muchas de ellas. Saqué una de las piedras mágicas mientras se la daba al altar. Una débil sensación de poder mágico se quedó en mis yemas de los dedos. Había pasado un tiempo desde que sentí eso. Me concentré en probarlo. Podía ver algo similar a una llama en forma de murciélago al enfocarme y dar poder a mis ojos. Todavía me faltaba poder mágico como antes, pero el espíritu murciélago parecía estar diciendo algo, aunque no podía escucharlo. La cantidad de poder mágico imbuido en el dado el precio no era muy satisfactoria. Revisé la cantidad de piedras de poder mágico que quedaban en la bolsa de cuero mientras me sentaba en el altar. Desde debajo del altar brillante, la isla Akin se veía bastante vasta. Con la espalda ligeramente inclinada, apoyé los codos en mis rodillas. Me senté quieto en esa posición cómoda mientras organizaba mis pensamientos una vez más. El examen de asignación de clase para primer año, una situación de crisis repentina fuera de nuestro control, mantener un juicio justo, asegurarse de que el número apropiado de estudiantes fueran aceptados en la clase A. Se me habían ocurrido todo tipo de excusas, pero, lamentablemente ninguna de ellas me importaba. En primer lugar, no estaba dispuesto a dejar que un solo estudiante de primer año aprobara el examen. Me sentía mal, pero no podía evitarse. Usé el generador de halo, un objeto de ingeniería mágica que me dio la profesora adjunta Claire, mientras disparaba un destello de luz hacia el cielo, la señal para el inicio del examen. En la cumbre de la montaña Orun frente al altar sustituto, sentado allí, miré tranquilamente hacia abajo, el viento desde lo alto del altar. No importaba que, no parecía ser un viento natural.